Érase una vez, en la antigüedad, la historia de Fátima, una mujer solitaria y angustiada que pasó sus noches llorando, lamentando el cruel destino que la vida había reservado para ella. Se sentía oprimida, abandonada y frágil, por Rajeb, el hombre que amaba y había soñado con construir una familia, había decidido dejarla de lado para casarse con otro, con la esperanza de tener hijos que él deseaba. Fátima no tenía a nadie a quien recurrir, ni una familia para apoyarla. Viviendo solo en una habitación húmeda debajo de las escaleras, dependía solo de unas pocas migajas que le llegaron como una bendición divina para satisfacer su hambre. Hasta que un día, un golpe en la puerta cambió todo. ¿Quién podría ser? Fátima, una sorpresa, abrió la puerta y se encontró con un hombre que se presentó como Zacaría, un abogado. La saludó amablemente y explicó que la había estado buscando durante meses. Era el representante legal de su tía, Ashan, quien recientemente había muerto sin dejar herederos heterosexuales. Después de una larga búsqueda, descubrió que Fátima era el único pariente vivo, y por lo tanto, la heredera legítima de su tía. La mujer, emocionada, apenas podía creer. Esa pequeña habitación poco saludable, donde la humedad la lastimó en huesos y el hambre la consumió, pronto sería solo un recuerdo. Zacaría anunció que había heredado una espaciosa casa y una fortuna que cambiaría su vida de ese momento. Agradeciendo a Dios por el cambio repentino, Fátima se prometió a sí misma que nunca tendría necesidades. Como el abogado dijo adiós, prometiendo que regresaría al día siguiente para formalizar la transferencia de herencia, ella reflexionó sobre cómo la paciencia y la fe la habían llevado allí. Rajeb la había abandonado por una vida que él pensó mejor, pero ahora era ella quien cosechaba los frutos de un destino más generoso. A la mañana siguiente, un conductor lujosamente vestido estaba esperando llevarla a la oficina del abogado. A su llegada, Fátima fue deslumbrada por la atmósfera elegante, tan diferente de la miseria a la que estaba acostumbrada. Zacaría la recibió con documentos listos para firmar, explicando que había heredado no solo una casa en el campo, sino también una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, había dos condiciones para recibir la herencia: vivir en la propiedad y nunca venderla o alquilarla a terceros, aunque podría compartir el espacio con alguien en quien confía. Sin dudarlo, Fátima aceptó. Después de todo, esa casa sería su refugio, un lugar donde finalmente podría vivir con dignidad. El conductor la llevó a la nueva casa, y el camino parecía largo, pero cada minuto estaba lleno de la expectativa de una vida renovada. Al llegar, se encontró con una residencia imponente rodeada de un exuberante jardín, tan diferente del cubículo oscuro donde había vivido durante tanto tiempo. La puerta de entrada, trabajó en detalles de madera noble y cobre, parecía dejar un palacio. Fátima, con un corazón rápido, insertó la llave e ingresó. Por primera vez en años, sintió que el futuro le sonríe. La casa, aunque simple en su estructura, era espaciosa y llena de posibilidades. Finalmente tenía un lugar para llamarla, un hogar donde podía reconstruir su vida, lejos de las sombras del pasado. Con lágrimas de gratitud, susurró: «Gracias, tía Ashan. Gracias a ti, mi historia ha cambiado». Mientras cruzaba la puerta, Fátima sintió el piso de madera maciza debajo de sus pies, cubierto por una alfombra persa tan valiosa que parecía haber sido tela con hilo de oro. El aire olía a la historia, la madera envejecida y la resina de los antiguos árboles. En el centro de la habitación, una pieza de estilo Icravist que solo los maestros del pasado dominaron el ojo, un gran sofá tapizado en terciopelo azul oscuro, tan profundo que recordaba el cielo nocturno. Sobre él, colgó del techo una lámpara de metal trabajada, tan elaborado que parecía más una pieza tomada de una mezquita antigua. A la izquierda, una enorme mesa de comedor, capaz de acomodar a 20 invitados, reveló el gusto de la tía Ashan por generosas recepciones. Le encantaba tener gente en casa, pensó Fátima mientras pasaba sus dedos a través de madera pulida. Era así, abierto, cálido, como si todo el mundo fuera tu familia. Las paredes, sin embargo, mantuvieron misterios. Las pinturas y símbolos desconocidos cubrían los espacios entre las ventanas, dibujos hechos a mano, letras que no pertenecían a ningún alfabeto que conocía. Algunos recordaban al árabe pero distorsionado, como escrito por alguien que soñaba despierto. Otros, rastros que se parecían al inglés, pero para Fátima, que siempre tuvieron dificultades con los idiomas, eran tan indescifrables como un acertijo. ¿Qué significa eso?, murmuró, sintiendo un escalofrío por la columna vertebral. A la derecha,
Un corredor condujo a un baño pequeño pero impecable y una cocina que la abarca. Dios mío, esta cocina es más grande que todo mi apartamento. El espacio era moderno, con electrodomésticos que parecían nuevos, pero un olor extraño colgado en el aire, algo agrio, como si el tiempo hubiera dejado sus marcas allí mismo. La comida enviada, concluyó, recordando que su tía había muerto hace un mes y medio. Necesito limpiarlo todo antes de que el olor cuide la casa. Subió las escaleras con cuidado, explorando cada esquina hasta que encontró la habitación principal. Era hermoso, pero opresivo. Los colores oscuros de las paredes, el peso de las cortinas de terciopelo, el aire se detuvo, todo parecía sofocarse. En el centro, una cama con dosel la llamó una invitación. Finalmente, un baño con una bañera, suspiró mientras veía el espacio adjunto con su bañera de pies de león. Soñé con eso toda mi vida. Abrió las ventanas al aire, dejando que la brisa de la tarde se cerrara. Cuando el reloj anotó 8, el cansancio lo dominó. No había dormido casi nada la noche anterior, y el peso de las emociones, la herencia, el cambio, la repentina soledad, lo aplastó. Se tumbó en la cama, hundiéndose en las suaves sábanas como nubes, y se durmió antes de que él se diera cuenta. Se despertó con la esquina de los gallos. Ese sonido que solo existe en lugares donde la vida todavía sigue el ritmo del sol. El hambre la despertó para siempre. En el gabinete de la cocina, encontró frijoles y latas de queso. No necesito pan, pensó, mientras comía directamente de la lata, riendo solo. Si mi vientre hablara, me maldeciría por años de pan duro. Luego preparó un té fuerte con 3 cucharas de azúcar, un lujo que no se había permitido desde que Rajeb la había abandonado. Finalmente, el té como Dios envía, suspiró, sintiendo el calor del líquido en su garganta. Pero la realidad lo esperaba. Al abrir el refrigerador, se encontró con alimentos dañados. Él tiró todo lo que olía mal, salvando solo lo que había en el congelador. Al menos eso todavía sirve. Mientras limpiaba, sonó el teléfono de la casa. Era el abogado, llamando solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Soy genial, mintió, con una sonrisa que no se convenció. Por la noche, no pudo resistir, llenó la bañera y se sumergió en el agua caliente, sintiendo que sus músculos se relajaron. Luego se puso una de las ropas de su tía, que, por un milagro, la sirvió como si hubieran sido hechas a medida, y se sentó al tocador. Fue entonces cuando vio el joyero de Ashhan abierto que revelan collares y pulseras de oro. Nunca usé nada más que mi anillo de bodas, pensó, mientras ponía una cadena delgada alrededor de su cuello. El metal frío contra la piel la hizo estremecer. Esto es libertad. Y en la parte inferior de la caja, dinero. Dineral. Ashhan, querida, ¿qué me dejaste? Mantuvo las notas en su bolsillo, emocionado. Era casi la hora del atardecer cuando se fue para explorar la ciudad. Compró cosas que nunca tuvo audaz, frutas frescas, telas, un perfume que olía al jardín después de la lluvia. Los ojos de los residentes la acompañaron, curioso, hasta que se acercó el dueño de una tienda. ¿Estás visitando a alguien aquí, mi hija? No. Voy a vivir aquí ahora. La mujer sonrió, pero sus ojos se estrecharon por un segundo. Encente entonces. El barrio ganó luz con su presencia. Si necesitas algo, búscame. Soy Amal. Fátima agradeció, sin darse cuenta del peso detrás de esas palabras. De vuelta a casa, consiguió sus compras y se arrojó a la cama, exhausto. El sueño la tomó rápido, pero no por mucho tiempo. Me desperté con un escalofrío. El reloj de pared marcó 3. Una pesadilla, pensó, cerrando los ojos. Pero luego escuchó de nuevo una voz susurrando su nombre. ¿Fátima? Ella se sienta en la cama, su corazón desencadenó, trató de convencerse de que era imaginación. ¿Es el viento? ¿O la casa moliendo? Pero la voz persistió, baja, urgente. No puede ser tía Ashhan. Se ha ido. A menos que... Un viejo miedo la invadió. ¿Está embrujado este lugar? Esa noche, no volvió a dormir. Y para las noches siguientes, el mismo patrón se repitió, a las 3 de la madrugada, la voz la llamó. No era amenazante, sino que rogaba,
como si Ashhan estuviera atrapado entre dos mundos, tratando de decir algo. ¿Qué quieres de mí? Fátima pregunta. Eva al vacío, sin respuesta. Los días se convirtieron en una rutina de agotamiento. La casa, una vez un refugio, ahora parecía una carga, demasiado grande, llena de esquinas oscuras, recuerdos que no eran tuyos. Necesito ayuda, decidió. Alguien para limpiar, cocinar. Alguien que no me juzga. Fue a Amal, la mujer de la tienda, y preguntó. ¿Conoces a alguien que quiere trabajar aquí? Pago bien. Amal la miró, como si evaluara cada palabra. Por supuesto, mi hija. Vete conmigo. Pero al día siguiente, cuando Fátima regresó a la tienda, Amal la recibió con hostilidad. ¿Estás en ese lugar? ¿En la casa de Ashhan? Sí, heredé. Sal de aquí. Nadie aquí pisará esa casa. Ni siquiera te acerques a ti. Fátima salió atónito, sin comprender. ¿Qué hice? En los días siguientes, trató de contratar ayuda en otras tiendas, pero la reacción siempre fue la misma. Apariencia de horror, puertas cerradas en su rostro. Nadie quiere venderme nada. Nadie quiere ayudarme. El hambre era de nuevo su compañero. El dinero no era útil si no había nadie para venderlo. Hasta que, un viernes, arriesgó al mercado al aire libre. Compró queso, leche, verduras, hasta que una mujer corrió hacia ella, gritando. «Tú. Ashhan heredará. ¿Viniste a maldecirnos como lo hizo?» Antes de que Fátima pudiera reaccionar, una multitud la rodeó. Las manos la empujaron, las palabras la hirieron como cuchillos. «Muerte para ti. Dios se vengará». Tropezó, vio sus compras caer al piso y luego corrió. Corrió mientras nunca había estado corriendo, hasta que llegó a la casa, encerrando la puerta detrás de él, temblando. En el interior, el silencio era ensordecedor. ¿Qué está pasando? ¿Qué hizo mi tía para merecer esto? No había comida. No había nadie más. Solo ella, el dinero inútil y un hambre que parecía una maldición. Hubo una sola salida, llamar al abogado. Tal vez lo sabía. Tal vez podría explicar por qué de repente se había convertido en una extraña en su propia vida. Mis preguntas no tenían respuesta. Mi tía, esa mujer que conocía solo por las fotos e historias aterradoras, parecía haberse convertido en el centro de una pesadilla que ahora me involucraba. ¿Qué quería ella de mí? ¿Por qué esas mujeres en el mercado hablaban de tanto miedo? Una bruja. Una bruja. Palabras que nunca había tomado en serio, pero ahora resoné en mi cabeza como una oración. Regresé a casa con el pequeño que logré comprar, pero no pude sacar las historias que escuché de mi mente. ¿Cómo podría una mujer tener tanto poder? ¿Cómo podría ser responsable de tanto dolor? Y lo aterrador, ¿por qué ahora estaba siendo arrastrado a ese mundo ahora? Fue entonces cuando vi lo que nunca antes había notado. En la pared de la cocina, casi camuflado por el mismo color que la tinta, había una puerta. ¿Cómo no la había visto antes? Tal vez el hambre me estaba volviendo loco, o tal vez siempre había estado allí, esperando que la encontrara. Con manos temblorosas, empujé la puerta. Una escalera estrecha descendió a un lugar iluminado por una luz amarilla débil e inquietante. Cada paso que descendía parecía llevarme más profundo en un lugar que no tenía sentido. Cuando llegué al final, me encontré con una gran habitación, tan grande como toda la casa. El piso estaba cubierto por pieles de animales. En el centro, una mesa de madera oscura y casi negra, con sillas circundantes, todas cubiertas por una tela que parecía, no podría serlo. ¿Sins de serpientes? ¿De cocodrilo? En las paredes, cráneos de animales, símbolos extraños escritos en cuero, cuentas de un rosario gigante que cuelga como decoración macabra. Y en el aire, un olor pesado, como algo viejo, algo que no pertenecía a este mundo. No debería estar ahí. No quería estar allí. Pero mis pies me llevaron a la silla central, como si una fuerza invisible me atrajo. Cuando me senté, la luz se apagó. Todo se oscureció. No pude moverme. No pude gritar. Y luego, escuché esa voz de nuevo. ¿Fátima? Esta vez no fue un susurro.
Fue presencia. Algo que me involucró, que me ahogó. Y luego, como si se arrancara un velo de mis ojos, me vi en otro lugar. Un salón vacío, con espejos frente a mí. Y en ellos, no estaba solo. Una mujer sentada en una silla idéntica a la que había ocupado momentos antes. Tu cara, era mía. Pero no fui yo. Era ella. Ashhan. Mi tía. La misma mujer de las fotos, con los mismos golpes, los mismos ojos, pero con una expresión que congeló la sangre. No había amabilidad allí. No había lástima. Me las arreglé para traerte aquí, Fátima. Su voz era tranquila, casi materna, pero cargada de algo que me hizo temblar. Vivirás en la casa de Ashhan ahora. Hay un poder en ti, más grande de lo que piensas. No dejes que te dominen. No escape de su destino. Completa el camino. Sea mi sucesor. Se extendió, como si quisiera tocar mi cara a través del espejo. El poder es tuyo. La casa te enseñará todo. Date una oportunidad. Y luego, como si me despertara de un sueño, me encontré de vuelta a la silla, la luz encendida, de todos modos que antes. Pero nada era lo mismo. Porque ahora lo sabía. Que no había sido imaginación. No había sido una pesadilla. Fue real. Y no tenía otra opción. En los días siguientes, algo dentro de mí cambió. No fue solo el hambre lo que me consumió, sino una ira profunda, un odio por todo y para todos. La ciudad que me rechazó. Las personas que me permitieron pudrirse en la miseria, incluso con todo el dinero que tenía. La injusticia para ser condenada a morir de hambre mientras se prohibían. La casa comenzó a hablar conmigo. No con palabras, sino con signos. Mensajes escritos en las paredes, voces que susurraban en el silencio del amanecer. La voz de Ashhan. Otras voces. Me guiaron, me enseñaron. Cómo realizar rituales. Cómo invocar fuerzas que ni siquiera sabía que existían. Cómo hacer pactos con cosas que no eran de este mundo. Aprendí a alimentar de otra manera. No más comida, sino de poder. Cada maldición que liberó, cada deseo que cumplió, cada vida que destruyó me hizo más fuerte. Gatos y perros de las calles, que una vez me mantuvieron vivo, ahora me parecía demasiado patético. Ya no los necesitaba. La ciudad que me había condenado ahora temblaba delante de mí. Quemé tus hogares. Destruve tus cosechas. Planté el caos entre ellos, haciéndolos regresar entre sí, tal como lo habían hecho. Que sientan el hambre que sentí. Saber la desesperación que me consumió. Vinieron a mí entonces. No más para humillarme, sino para ser suplicado. Ministros, actores, empresarios, todos queriendo algo. Dinero. Fuerza. Venganza. Los recibí en mi casa, ahora un palacio de sombras, y se arrodillaron, dispuestos a pagar cualquier precio. Han pasado los años. Mi cara en el espejo ya no era la misma. Ya no reconoció a la mujer que me miró. Pero no importaba. Porque era fuerte. Porque me temían. Porque yo era la heredera de Ashhan. Y sin embargo, a veces, cuando la noche estaba en silencio, me atraparía para volver. Siendo la débil Fátima, la que fue abandonada, a la que tenía hambre. El que no tenía poder sobre nada o sobre sí misma. Porque este poder era una prisión. Una maldición que me consumió adentro, incluso cuando consumía a otros. Pero no hubo retorno. Ashhan tenía razón. No había regreso. Tienes un gran poder, Fátima, la voz resonó en mi mente, como siempre. Haz tu destino. Y obedecí. Hasta el día que ha cambiado. No encontraron nada más que cenizas. Cenizas negras dispersas en el piso, manchas de hollín en las paredes, un rastro de destrucción que se tragó todo. Nada había escapado de ese fuego, ni los muebles, ni las paredes, ni los sueños que alguna vez habitaron ese lugar. Todos creían que Fátima había muerto allí, consumido por las llamas junto con su hogar. La gente suspiró aliviada, convencidas de que finalmente estaban libres de eso y su maldad. Pero estaban equivocados. Porque Fátima no murió.
O más bien, su cuerpo puede haberse convertido en polvo, pero su alma permaneció. Y ella no estaba contenta con descansar. Su venganza fue como un incendio que no sale, en silencio al principio, pero devorando, implacable. Comenzó con pequeños letreros, casas ardiendo sin explicación, cultivos de carbón reducidos, tiendas enteras consumidas en minutos, como si un golpe de odio los hubiera tocado. Los sobrevivientes juraron ver su rostro en las llamas, sus ojos fijos en los suyos, llenos de una furia que ya no pertenecía a este mundo. Toda la ciudad se ha convertido en una pesadilla. Quien no murió ardió, se volvió loco de terror. Las marcas de Fátima aparecieron en los rostros de aquellos que la habían traicionado, expresiones distorsionadas, miradas vacías, como si algo los estuviera chupando adentro. El miedo era tan fuerte que muchos huyeron, abandonando sus tierras, sus vidas, todo lo que tenían. Incluso el valiente no se resistió. ¿Y yo? También me escapé. No por miedo a Fátima. Aunque ella me asustó más que nada en este mundo, pero porque vi a mi padre morir sin razón. Su rostro, en el último momento, era una máscara de terror, como si hubiera visto algo tan terrible que su corazón simplemente se detuvo. Esa imagen nunca me dejó. Mi madre y mis hermanas no tenían otra opción, o nos fuimos, o seríamos los siguientes. Pero, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué Fátima destruyó todo, incluso aquellos que no habían hecho mal? La respuesta fue en el pasado. Mi abuelo fue el primero en dispararle a su casa en ese fatídico día que decidieron deshacerse de su ciudad. ¿Y mi abuela? Mi abuela fue la primera en saber que Fátima no había muerto. La vio, años después, caminando por las calles como una sombra, sonriendo mientras las llamas bailaban a su alrededor. Mi abuela y mi abuelo pensaron que con la muerte de Fátima, la historia había terminado. Pero su maldición era más fuerte que la muerte. Y así, cuando mi padre murió, no teníamos el coraje de quedarnos. No había forma de luchar contra algo que ya había ganado. La herencia de Fátima no era solo poder, sino una plaga. Y nosotros, los últimos en llevar su nombre en nuestros recuerdos, tuvimos que huir antes de que nos llegue. Quizás la historia terminó aquí. O tal vez no. Porque hay quienes dicen que, en las noches silenciosas, un susurro en el viento, una risa que parece provenir de las cenizas. Y luego el fuego arde de nuevo.